de este taller. Entonces, supongamos ahora que esto no opera en paralelo. Supongamos ahora que la operación se da en contracorriente. ¿Cómo cambia este problema cuando operamos en contracorriente? Esa es la discusión que vamos a tener ahorita. ¿Qué va a cambiar? Sí, va a cambiar el sentido de la línea de operación. Va a cambiar la forma en la que vamos a discutir ahora cómo se calcularía un flujo mínimo. El balance de materia sigue siendo lo mismo, lo que entra es igual a lo que sale. En este caso que no tenemos ni acumulación ni reacción química, que son los dos términos que completarían el balance de materia en un sistema. Pero ya luego de eso, lo que corresponde a una línea de impulsión, al cálculo del coeficiente de transferencia de masa, a la resistencia que controla la transferencia de masa, sigue siendo igual. Entonces allí no tendríamos mayores cambios en términos de la última parte, ¿no? Sino que simplemente, bueno, ¿cómo quedaría ahora nuestra línea de operación? Entonces hablemos un poquito de eso con en términos de las diapositivas. Profe, Profe, creo que no nuevamente me el escucha. sonido. Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, profe, ahora sí. No sé si será un problema de conexión o del computador que me está brindando intermitencia. Les pido disculpas. Bueno, volvemos otra vez. Permítanme cerrar algunas ventanas. Para ver si es un problema del computador. ¿Qué más podemos cerrar? Términos de referencia. La próxima semana les estaré cargando en Moodle el término de referencia global para la asignación, para que lo tengan allí y puedan irlo revisando. Ya hoy me reuní con Lina antes de la clase y estuvimos revisando algunos cambios sobre ese término de referencia con respecto a los semestres anteriores, de manera de que ustedes tengan puedan abordarlo de mejor manera. Bueno, volvemos entonces. Bueno, entonces tenemos una operación en contracorriente. ¿Qué significa la operación en contracorriente? Que una fase R ingresa por la parte superior del equipo. Si estamos en un proceso gas líquido, este sería el líquido, ¿okay? El fluido más denso ingresa por la parte superior, de manera de que él vaya descendiendo a lo largo de la columna del equipo,
En tanto de que la otra fase, la fase más liviana, la menos densa, ingresa por la parte inferior. Entonces, de esa manera, una fase menos densa va a ir en ascenso, la fase más densa va a ir descendiendo, y de esa manera se da el contacto en contracorriente. ¿Qué va a ocurrir entonces? Que luego de intercambiar masa, la fase menos densa va a salir por el tope del equipo. Si estamos hablando de que esa fase menos densa que hemos llamado E viene a ser el gas, entonces el gas ingresó por el equipo, ascendió y salió por la parte superior, en tanto que esa fase más densa o llamada R o líquido que ingresó por la parte superior, va a salir por la parte inferior del equipo. Entonces ahí lo que tenemos es una operación en contracorriente. El balance de materia lo podemos aplicar en cualquier volumen de control. Podemos definir dos balances de materia, un balance de materia en un punto dado a nivel del equipo. Este punto dado que tenemos acá es un punto intermedio, lo que nos permite determinar la composición a cualquier ubicación del equipo cuando realizamos este tipo de balance en este volumen de control. O podemos entonces también tener esto en un término de un volumen de control más amplio. Y entonces ahí tendríamos el balance global en términos de las corrientes de entrada y de salida. Básicamente esos balances, por ejemplo, en el caso del volumen de control 1, ¿okay? Por decirlo así, o el rojo, es igual lo que entra a lo que sale. Entonces aquí definimos una corriente que ingresa a este volumen de control, una corriente que sale a ese volumen de control. Vamos a limpiar un poquito el tablero. Entonces, básicamente en este volumen de control ingresa esta corriente, RSX2, ingresa una corriente de la fase más liviana. En este punto supongamos que es un punto genérico que llamamos punto E. Ahí va a haber un flujo E, un flujo molar o másico libre de compuesto que se transfiere, una fracción molar o una relación molar según estemos representando. Entonces el otro término, lo que entra es igual a lo que sale. ¿Qué sale de ese volumen de control? Sale esta corriente que corresponderá a la composición Y2, ES por Y2, y sale esta corriente acá, en este punto, que corresponde a RS por XS. Entonces, simplemente lo que ingresó es igual a lo que salió, reagrupamos las variables y vamos a tener lo que es la ecuación de la línea de operación que representa la composición en cada punto de la etapa. Si necesitamos cerrar el balance con respecto a la operación completa del equipo, simplemente nuestro volumen de control se amplía y entonces incluimos las corrientes que ingresan y que salen. Lo que ingresa en el punto 2 para la fase R, lo que ingresa en el punto 1 o punto inferior para la fase E, es igual a lo que sale en el punto 1 más lo que sale en el punto 2 y este viene a ser el balance global. ¿Ok? ¿Qué cambia? Cambia simplemente cómo se representa la línea de operación. Entonces ahora cuando vemos la línea de operación, identifiquemos los elementos que hay en ella presente. Tenemos una curva que representa el equilibrio y tenemos una línea de operación que va en la misma orientación de la curva de equilibrio. ¿Ok? Ahora no tenemos, como teníamos en el caso anterior, una línea de operación que es transversal al equilibrio. Esta condición entonces solamente la vamos a observar cuando tengamos operaciones en paralelo o en flujo cruzado. Pero ahora, cuando estamos trabajando en operaciones en contracorriente, ¿ok? Tenemos nuestra línea de operación que tiene esta orientación. Lo demás es lo mismo, los principios son los mismos. Cuando la transferencia de masa tiene lugar de una fase E a una fase R, siendo estas denominaciones genéricas, por ejemplo, donde es el gas y R lo hemos llamado el líquido, la línea de operación se encuentra por encima de la curva de equilibrio. Cuando la transferencia de masa tiene lugar de una fase R a una fase E, o lo que es lo mismo el caso contrario, de una fase líquida a una fase gaseosa,
Entonces, la línea de operación, como vemos acá, se encuentra por debajo de la curva de equilibrio. ¿Quién es la pendiente de esa línea? Fíjense que la pendiente de esa línea viene a ser o sigue siendo la relación de los flujos que hay, de los flujos másicos libres de solvente. L entre G. L entre G. ¿Cuál es la diferencia con respecto al contacto en contracorriente paralelo? Que esta pendiente era negativa en el caso anterior. Era negativa para poder tener esta inclinación. Ahora es positiva, ¿ok? ¿De dónde salen estas pendientes? Del balance de masa que vimos anteriormente. ¿Qué más podemos decir de esta curva, estas líneas de operación? Si representamos en algún momento o en algún punto dado las líneas de impulsión, el análisis es el mismo. Para un punto dado sobre la curva de equilibrio, existirá una línea de impulsión que llegará a la curva de equilibrio. Esa línea de impulsión que, por ejemplo, tenemos representado acá, representa la magnitud de la transferencia de masa, sigue teniendo una pendiente que es menos kx sobre ky. El flujo se calcula de la misma manera porque simplemente es un balance el que estamos realizando con respecto a la interfaz y estas siguen siendo las composiciones en la interfaz. En este caso, como estamos trabajando con relaciones molares, está representada en términos de relaciones molares. Esa línea se puede trazar en cualquier punto del equipo y si las condiciones